esto mismo que tenés acá. Toda la vuelta tiene ese estado tensional. Vos podés cortar donde a vos te guste, digamos. También podrías cortar acá. Acá y tomar un cuarto. ¿Sí? Hay que ver, digamos, cómo te quedan las ecuaciones. Así es más fácil considerar solo hasta esta línea por el hecho de que esta proyección de la roja no te suma. Es como que ahorrás un poquito. ¿Sí? Porque viste que después, en realidad, vos tomás la membrana, ¿no? Agarrás el cachito de membrana y tirás hasta cortar el eje de simetría. Y ahí trazás uno de los RO. Está bien. El proceso es medio siempre el mismo. Vos tomás. A ver. Agarrás un cachito de membrana, tirás perpendicular a ese hasta el centro, hasta el eje de simetría. Y eso te da un determinado RO, que en este caso sería este, ¿no? Haciendo girar infinitesimalmente, este RO, digamos, si vos lo haces girar, no infinitesimalmente, sino una vuelta completa, te va a definir acá como un cucurucho, ¿cierto? Sí. Si vos lo haces girar infinitesimalmente, acá te estaría mostrando la dirección de la tensión circunferencial. Circunferencial, digo bien. Déjame pensar. Sí, circunferencial. ¿Sí? Este es el RO circunferencial y la tensión circunferencial acá sería saliente. ¿Hay que ¿La buscar ves? el RO más grande? No, tenés que buscar los RO que necesites, los dos RO ubicar, básicamente. Siempre. ¿Y por qué es como que porque estamos, a ver, vamos a hacer una cosa. Déjame que comparta yo la pantalla, que me es más fácil para dibujar. Dale. Y les muestro cómo plantear los RO y demás. Bien, acá. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien, entonces, vamos a seguir el procedimiento para que después el que quiera lo mire por geodesivo. Tomo este elementito de membrana, ¿sí? Que es este mismo. Ahí. ¿No? Es ese cachito. O sea, todo el perímetro, Tomás. Este cachito solamente. Claro, pero, o sea, ¿eso representaría toda la vuelta o no? Solamente eso. Sí, claro. Esto okay. termina representando, digamos, como... Esto es como una cámara de auto, ¿no? Estaría representando todo eso, es como una arandela en realidad, ¿no? Bueno, dibujarlo en 3D no voy a poder acá, pero sería como una arandela curvada, como una arandela de goma. A ver, esperen que voy a... Sí, está bien, como que sale de la pantalla, lo ves de costado y después se mete para adentro en la pantalla, en 3D. Sí. Claro. Sí. Bien, bueno, a ver. Entonces, tengo eso ahí y vamos a hacer todo el proceso de identificación de los distintos RO y demás. Yo lo hago tipo algoritmo, para mí siempre es más fácil. Entonces, vamos a agarrar acá un pequeño elementito diferencial de membrana, que es ese cachito que tomamos, ¿está bien? Sobre ese cachito yo pongo
con la mano derecha ustedes, ¿sí? Como acompañando ahí, este es el cachito, pongo la mano ahí y saco una perpendicular al eje de simetría, ¿sí? Eso ahí, digamos, justo en ese elementito diferencial de membrana, tengo una normal, ¿sí? Hasta cortar el eje de simetría, ¿sí? Que el eje de simetría va a estar acá. Esto sería eso, entonces, a ver, lo dibujo. Desde acá, tiro la perpendicular, acá, no sé, digamos, dónde es, depende del ojo, pero básicamente este ángulo acá tiene que ser recto. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, ¿necesariamente tiene que pasar por el centro de radio R chiquito? No. No, no. Ah, ok. No, a ver, o sí, déjame pensar, porque acá, si agarro este cacho de acá, por ejemplo, si yo agarrara este cachito, espera, control Z, vamos a hacerlo en verde, después lo borro. Si agarrara este cachito de membrana, acá, un elementito diferencial ahí, el ρ diferencial en este caso, el ρ, este es el circunferencial, sería ese, ¿sí? Si agarrara un cachito acá, sí, en este caso sí, porque siempre, ¿por qué? Porque cualquier, a ver, sí, siempre te queda pasando por el centro, porque sí, sí, en este caso sí, porque esto es una circunferencia y si agarrara este así, acá, tendría que ser negativo, ¿no? Porque iría, en este caso no, ¿ves? Porque acá saldría así más o menos. Y sería negativo. Perfecto. ¿Bien? Control Z. Bueno. Profe, Sí. yo tenía que trabajar siempre poniendo mi eje de revolución vertical, ¿no? Por eso no podía trabajar con la mitad de arriba. Sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces, a ver, recién identificamos por ahora el ρ circunferencial. Y la dirección de la tensión circunferencial, ¿cómo me doy cuenta? Haciendo girar infinitesimalmente este ρ respecto del eje de simetría. Es el cucurucho ese que definíamos, ¿no? Este cucurucho que se forma, este cono que se forma acá, ¿sí? En realidad me define que la tensión, esta, a ver cómo lo hago para moverlo, esto ahí, es esto. Ahí. Esta puede ser saliente o entrante. A ver si se entiende. ¿Sí? Entonces, haciendo girar infinitesimalmente esto, en realidad esto es toda la vuelta. Si yo agarrara justo el segmentito, voy a tratar de dibujarlo, el segmentito que tengo acá, ¿no? ¿Sí? Es este mismo, ¿sí? Acá, ¿no? A medida que yo me salgo de la pantalla, voy acá y después acá voy a estar entrando de vuelta en la pantalla. ¿Eso lo ven? Salgo así, miren ahí, salgo, me vengo así, ahora estaría ahí en ese que dibujé al medio y después vuelvo a entrar por el otro lado. ¿Sí? Es como una arandela media dobladita, toda la vuelta. ¿Sí? Acá la tensión circunferencial sería así, por ejemplo, ¿se entiende? Y el elementito
diferencial lo vería así, el cubito elemental. Bueno, quedó fiero. ¿Se entiende la idea? Esto da toda la vuelta, es de revolución. Y acá sería entrante o saliente, digamos. La dirección de esta flecha no sé si es para este lado o para el otro. Si es así, digamos, y tengo acá esto así, sería que ese elemento está a tracción. Si las dos están comprimidas, va a estar a compresión, ¿no? Si las dos estuvieran apuntando hacia el elementito este. ¿Sí? Bueno. Seguimos acá. Entonces, por ahora, ¿qué sabemos? Sabemos el ρ circunferencial, que es el que sale desde la perpendicular del elemento donde yo tomo, que es donde estoy calculando la tensión, hasta el eje de simetría. Eso es ρ circunferencial. Lo hago girar infinitesimalmente, me define la tensión circunferencial. Ahora, sobre ese mismo elementito de membrana, ¿sí?, que era la palma de la mano que habíamos puesto ahí inicialmente, sobre este elementito de membrana, ¿sí?, a 90 grados de esta dirección que tengo saliendo hacia mí, bueno, ahí en la pantalla se ve todo al revés, yo tengo saliendo a 90, digamos, saliendo de la pantalla, según este dedo, el dedo gordo, vayan ustedes haciéndolo con la mano derecha, ponen y tienen la sigma circunferencial, ¿sí? ¿Para dónde está la tensión? A 90 grados de esa tiene que estar la otra tensión, la longitudinal, porque esto es un estado bidimensional y es de tensiones principales, ¿no? Entonces, la otra, ¿en dónde estaría? La sigma longitudinal sería así, por ejemplo. Hacia arriba, a la izquierda, a 45 sí, grados. Para abajo. Así y así, ¿no? Bien. ¿Y es hasta 90 ¿Sí? el roce? Claro, esta está sobre el mismo elementito de membrana, que sería nuestra palma de la mano, ¿no? Una está saliendo, que apunta hacia tu cara, digamos, sale de la pantalla y apunta hacia tu cara, y la otra estaría yéndose hacia arriba o hacia abajo, es lo mismo, ¿no? Porque en realidad o son las dos de tracción, y esta, la que sale hacia tu cara, hay otra que se mete hacia la pantalla, ¿no? Siempre son de a pares. Va a estar o traccionando ese elementito de membrana o comprimiéndolo, si estuvieran así. Si están así, traccionan, si están así, comprimen. ¿Se entiende? Si una está a 90 grados de la otra y las dos están en el plano del elementito ese de membrana, que por supuesto varía punto a punto, porque el estado tensional va a variar punto a punto. Entonces depende de donde yo lo planteo. Entonces ahí tendríamos eso, y ¿qué le pongo? Le pongo sigma longitudinal. Ahora, quedó feo. Sigma L. Bien. Si el sigma circunferencial surgió de hacer girar infinitesimalmente el ρ circunferencial, la sigma longitudinal surge también de hacer girar infinitesimalmente el ρ longitudinal o meridional, ¿no? Entonces, este va a estar a 90 grados de esta tensión. ¿Y cuál sería? Lo voy a dibujar en rojo. Voy a dibujar lo que es longitudinal en rojo, así queda más claro. Esto. Y sería el ρ es ese, ¿sí? Porque si yo ahora planteara en otro punto de la membrana, como por ejemplo acá, ¿sí?
el meridional en ese caso sería este. ¿Se entiende? El rho longitudinal. Entonces, ahí identificamos hasta ahora los 4 elementos que después nos hacen falta. Este es el rho longitudinal. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, hasta ahora entonces identificamos las cosas, ¿no? Ahora podemos decir, inicialmente habíamos nosotros puesto en este otro punto, ¿sí? Bueno, no, ahora podemos plantear directamente las ecuaciones. Las 2 ecuaciones, ¿cuáles son? La ecuación de Laplace, ¿sí? ¿Qué dice? Sigma longitudinal sobre rho longitudinal más sigma circunferencial por rho circunferencial igual a, acá que va, Presión sobre espesor. Presión sobre el espesor de la membrana, ¿sí? Bien. Esta es una de las ecuaciones que tenemos y la otra, ¿cuál es? La sumatoria de fuerzas, Dani. Claro, la sumatoria de fuerzas según el eje de simetría, ¿no? Que casi siempre lo asociamos ahí, pero es, digamos, el eje de simetría de la membrana, es decir, que sería este eje de acá. Y la sumatoria de fuerzas, entonces, sería sumatoria de fuerza según eje Y, como dijo el compañero, igual a 0. Y entonces, acá, ¿qué vamos a tener? El longitudinal. Acá que nos pide, perdón, nos pide determina las tensiones del neumático automóvil sometido a una presión, es decir, que este es el dato. Nosotros tenemos estas 2 incógnitas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estas 2 incógnitas y este es el dato de 2 kilos. La presión esta la conocemos. Una pregunta. Otro profe ha dicho menos P interna sobre E. O sea, en este caso tendremos que poner menos 2. O sea, sí, en realidad acá va. ¿O externa el más o el menos? Sí, sí, va, es menos, teóricamente, ¿sí? Y si uno pone acá el peso de la membrana también, es menos el peso, si considero el peso de la membrana, que en este caso no aplicaría, ¿no? Ok. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿ustedes vieron de dónde se deduce esta ecuación? Esta ecuación es la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sobre un elemento de membrana debido a la presión interna. Eso está en el Feodosiev, clarito, digamos. Entonces, la presión va en una... La presión está empujando a la membrana hacia allá y las tensiones de las membranas están, digamos, en contra. Por eso, digamos, acá van en contra de los signos, ¿sí? Tienen que ver bien la deducción de la ecuación esta. Pero sí, el menos S va, ¿sí? Ahora, por otro lado, decimos la sumatoria de fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a contemplar ahora? La sumatoria de fuerzas según este eje Y acá.
sigma C y sigma L por el área. Sigma L por el área de la membranita, ¿no? Entonces yo voy a tratar de como de dibujar este cachito acá más grande, ¿no? Y vamos a decir, tengo, a ver, exageradísimamente, este es el elementito de membrana, este acá, y tengo del otro lado bueno, salió feo, y perdón, esperen porque esto está fiero, no, vamos a hacerlo mejor. Esto es así y así. Y ahora sí, ahí y ahí. Tengo ese elemento de membrana que tiene este espesor que es E, ¿no? Esto es el espesor E. Entonces, acá voy a decir sigma L, como dijeron ustedes, que es todas estas tensiones que están ahí sobre el espesor, es esta, ¿no? Esta sigma L de acá. Entonces, esa sigma L por 2pi por R, ¿no? Pero el R, ¿qué sería acá? Pues yo tengo que decir esto, ¿sí? Todo el perímetro que va sería toda la vuelta que hago desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, el R que tengo que considerar, ¿cuál es? Este. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué sería? Sería el R grande, este R que está acá dibujado, más este R me da hasta acá, me da este cachito desde acá hasta acá, ¿cierto? Más el ρ longitudinal. Entonces, ¿esto qué sería? Es el R más el ρ longitudinal por esto acá, lo pongo acá abajo, es ese ángulo, ¿no? Que sería alfa, entonces coseno de alfa. Hasta acá, ¿qué hice? Esto es 2πr, es el perímetro ¿sí? Ahora, esto es una tensión, y yo acá estoy sumando fuerzas, entonces todo esto es, digamos, todo esto me da la longitud del perímetro. Lo tengo que multiplicar por el espesor, ¿sí? Y a su vez, ahora tengo que proyectar esta fuerza contra todas estas fuercitas, digamos, contra la vertical, es decir, que tengo que ver este ángulo, que lo voy a llamar Profe, beta. perdón. Sí. ¿No hay que tener en cuenta medio perímetro o se toma todo el perímetro completo? O sea, porque eso está a la mitad. No. Igual que todo completo. Sí. Ahora voy, porque acá nos falta otro término. Sí. Pará, dame un minutito que termino y de última lo volvemos a charlar. Entonces, hasta acá, ¿qué hice? Esto es tensión y esto es un área, ¿cierto? Un área y una proyección, ¿no? Entonces, esto del perímetro por el espesor me da el área. El área donde está actuando esta tensión sería este área de acá, una aproximación de ese área.
¿no? Porque este es el primero, pero bueno, está más o menos aproximado, ¿sí? De esta forma, por el coseno de beta, donde beta es este ángulo. Ahora, estas tensiones, ¿sí? Y, perdón, de este lado yo tengo estas otras tensiones para allá, pero estas tensiones para allá no las considero en la suma porque en I no tienen, justo están a 90 grados, entonces no tienen componente en I. ¿Está bien? Ahora, entonces, estas no las considero por ese motivo. Estas las consideré con todo este choclito de acá. ¿Y qué va a estar compensando esto? Está compensando la presión interna, ¿no? Que es siempre perpendicular a la membrana, a la superficie de la membrana. Entonces, acá yo ¿qué tendría que poner? Tengo que considerar la presión interna. Si esto está para abajo y lo considero positivo, ¿no? Es decir, estoy tomando esto así como positivo, entonces menos la presión ¿pero por qué? Solamente por el área proyectada, es decir, este área que yo tengo, a ver, acá abajo, ¿sí? El área, digamos, de la arandela, la proyección de esa arandela, este área de acá abajo, ¿sí? Es presión por, entonces, y ahora ¿esto qué sería? Esto es, fíjense que la proyección esta de este lado es esto mismo que habíamos considerado acá, ¿cierto? Eso sería, sería esto menos ese. Y eso nos da este cachito, ¿sí? O sea que sería pi por R menos sigma L por el coseno de alfa. No, en realidad guarda, porque sería el área del plato, ahora acá es la proyección de esta arandela plana, ¿no? Entonces sería el área total menos este área. A ver, lo escribo y después lo analizamos. Sería presión, y de vuelta ahora acá tengo que poner un área, ¿no? Porque estoy sumando fuerzas de vuelta, entonces voy a tener presión por pi por radio más rho L coseno, bueno, eso es un coseno, coseno de alfa, esto al cuadrado, menos, ¿esto qué sería? Esto sería todo el plato este, desde acá hasta acá, la proyección de todo, ¿no? Sería, perdón, sí, pi por radio al cuadrado. Este es el radio grande. Menos, ¿quién? El radio interno, que en este caso, ¿quién es? Es este, entonces, menos radio al cuadrado. Y esto, digamos, sería así, y este entra acá. Ahí.
fíjense, en definitiva, por ahí complica por todas las proyecciones. Por eso, en realidad, ahora vamos a ver por ahí alguno otro de acá abajo. Este ejercicio se complica porque uno tiene que mirar las proyecciones y es difícil de ver. Entonces está mal puesto en segundo lugar. Y por eso yo siempre les digo que lo dejen para el último, porque si no uno se marea con todas estas proyecciones, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Sumamos dos fuerzas, ¿sí? La de la tensión longitudinal actuando sobre el perímetro, ¿sí? Y que es compensada por la del cachito de membrana. Y ahí ya estaba, básicamente. Después de ahí se nos perdió, pero básicamente de ahí uno, a ver, esperen un minuto. En fin. ¿Alguien se acuerda dónde está esto? En placa y membrana más atrás. Capítulo 10 creo que. Lo de placas y bóvedas. Sí. Acá. Acá está. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estábamos haciendo recién es sigma meridional por 2pi por h. Bueno, acá lo llama A. A ver dónde está. No, sí. A es el radio R grande para nosotros, acá lo llama A. R seno de phi. ¿Sí? Esto, el R es este cachito acá. Y acá está, ¿no? Y por el seno del mismo ángulo para proyectarlo, ¿sí? Y después es P, presión por pi, y acá ven la resta del radio externo menos el radio interno. Y de acá despeja sigma meridional, le queda esto. Con eso vuelve, no sé si lo había planteado, pero de ahí, digamos, uno ya pasa a la de Laplace y, bueno, y saca lo que surja, porque el resto es dato. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Igual, digamos, es como que vuélvanlo a ver, no se preocupen mucho ahora, vuélvanlo a ver después. Perdón, ¿dónde tengo yo acá? Esto, acá. Vuelvan a verlo después de estos otros. ¿Qué otra pregunta? Che, profe, ¿cómo Todo el 3 tenía pregunta. Sí. ¿Del 3? Sí. La estructura cónica. Determina la tensión de membrana de un recipiente en forma de paraboloide. El de arriba. Ah. Porque hay 2, 3. Sí, tenés razón. Una estructura cónica de chapa
fina de espesor 2 milímetros soporta una placa de 300 kilos simplemente apoyada. Determine cuál es el punto de mayor criticidad dentro de... Bien, según el criterio FOMIS. Bien, ¿qué planteaste de acá? ¿O cuál es la duda? No, bien, no entendía demasiado bien el gráfico, entonces no sabía bien qué plantear. Bien, imagínate un cono de papel o de lo que vos quieras, ¿sí? Un cucurucho que le cortás la punta, lo pones al revés, lo plantás al revés y por encima le apoyás un ladrillo o algo que pesa 300 kilos. ¿Sí? Es decir, la membrana sería este cono cortado. ¿Bien? Bien. Entonces yo ahí sí tengo que cortar ya como me dan la figura. Claro. Esto que se ve acá punteado, digamos, sería el eje de simetría de tu cono. ¿Sí? Claro, y acá ya directamente trabajo con el sigma circunferencial, ¿no? O sea, yo corto acá. Yo tendría un sigma circunferencial así, ¿no? No. No, tenés que seguir todo el proceso que te expliqué yo recién. Agarro un elementito de membrana, lo vuelvo a repetir, aunque sea plomo. Agarro un elementito de membrana, pongo la mano ahí. ¿Sí? Entonces, esperen que activo mi cámara. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces, agarro el elementito de membrana, es este. En este caso es recto, ¿no? Entonces, pongo mi mano. Saco una perpendicular hasta cortar el eje de simetría. Entonces, vengo ahí donde vos lo dibujaste, sería ahí, ¿no? Contemplando que esto acá es perpendicular a eso. Bien, ese es el RO que encontré, ¿cuál es? El RO circunferencial. El RO circunferencial es el que corta hasta el eje de simetría, ¿sí? Haciendo girar infinitesimalmente saco la dirección de la tensión circunferencial. Lo hago girar infinitesimalmente. ¿Qué me describiría si lo hago girar completo? El cucurucho, ¿cierto? Este cucurucho. Toda la vuelta. Como un sombrero chino al revés. ¿Está bien? Entonces, acá me quedaría la tensión ahí, saliente o entrante, me queda la tensión circunferencial. ¿Sí? Como regla mnemotécnica, lo ideal sería que vos hagas todo esto, así identificás correctamente el RO circunferencial y el RO meridional. ¿Sí? Pero fíjate que siempre como vos elegís el eje de simetría, lo ves en la realidad, el RO circunferencial siempre te queda entrante o saliente a la pantalla. Sí, me había confundido de que te había querido decir el meridional. Ah, entonces sí, perfecto, estaba bien. ¿Sí? Siempre el que ves en verdadera magnitud, digamos, es el meridional. El RO circunferencial no lo ves. Claro, entonces el que yo voy a plantear en mi sumatoria es el meridional. Claro, ese es el que entra siempre en la sumatoria de fuerza vertical. Claro, y en este caso, el radio del RO meridional no lo puedo sacar, ¿no? Porque es recta, es una recta. O sea, es claro, infinito. Es infinito. Es infinito. Sí. Ah, sí. Está bien, entonces eso el meridional lo saco con la ecuación de sumatoria de fuerzas y el circunferencial lo podría sacar directamente con Laplace, porque no tengo el otro. Sí, porque eso lo único que te dice es que el término ese de Laplace, como el ρ es infinito, tiende a cero. ¿Sí? Lo que no te dice que la tensión circunferencial vale cero, guarda. Te dice que el término ese tiende a cero, entonces de ahí el tangencial tiene podés... ¿Cómo?
¿Cuál tiende a ser el de la... El longitudinal, lo dije al Ese. revés, el longitudinal. Está bien. Claro. Y el longitudinal lo seguís sacando la sumatoria de fuerza. Decime cómo harías la sumatoria de fuerza acá, que por ahí es lo... Es fácil, pero bueno, quiero ver si lo ves. Iba a ser por un coseno de un ángulo, no tendría que ver bien, porque te queda así. Por 2 pi r, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es r? 2pi. Ahí donde estás dibujando, ¿cuál sería el r que consideras? Este. No, ¿Podría ser? sí, perfecto. No lo veía decir, pero sí, ahí lo vi. Perfecto, entonces pones 2 pi r ahí. Y ahora lo proyectás, ¿no? Sí, por el coseno de... coseno de 22,5. Sí, le pongo de alfa. Sí, ahí como te dan que es 45, digamos, lo tenés. Es la mitad de 45. ¿Sí? Está bien. Y esto Sí, va a ser menos el peso. sí. Y esta era mi duda. Perfecto. No sé cómo trabajar con el peso. El peso lo dejo así. Así, es una Bien. constante. Claro, Entonces, no sabía si había que aplicarlo con el... No, claro, es una fuerza ya directamente. Está bien. ahora, analicemos ¿No dos falta el cositas espesor más. ahí, profe? ¿No falta ¿Cómo? el espesor ahí o no? ¿Falta el espesor ahí? Sí, señor. Sí, nos comimos el espesor, tenés razón. ¿Sí? No nos cierran las unidades. Fíjense que esto es la tensión y esto es longitud. Te aporté. Claro, corté. Perfecto. Bien, ahí estamos atentos. Fíjense dos cosas que quiero que veamos de acá. Acá te dice, bueno, de acá directamente, digamos, despejás esto tirando el resto para abajo, ¿no? Bueno, en principio, pensándolo, si vos tenés este peso acá, la membrana, ¿cómo va a estar actuando? ¿Atracción o compresión? Atracción. ¿Cómo? Atracción, o sea, va a hacer fuerza hacia arriba. No, A claro, se está compresión. comprimiendo, sí, se está comprimiendo. Tenés el piso abajo y el peso arriba, te la está haciendo un sanguchito a compresión. La membrana va a estar como empujando así. ¿No? Ella va a estar empujando así, pero la fuerza le está haciendo así. Bien, entonces va a estar a compresión. Eso por un lado. Ahora, por otro, acá te dice, determine cuál es el punto de mayor criticidad. ¿Sí? Si nosotros de acá lo despejás, esto vos ponés igual a 0, ¿no? Y después decís, a ver, pongo esto acá igual a 0, entonces después voy a pasar 300, el 2 pi t r coseno de alfa, ¿sí? ¿Sería el punto acá del nos R queda... menor, profe? ¿Cómo? ¿Sería el punto del menor R? Efectivamente. ¿Está bien? Que por otro lado, fíjense que si uno lo piensa desde el punto de vista material, yo tengo el material, un determinado espesor de material para soportar los 300 kilos. Arriba, el material, ¿sí? Con menos material tengo que soportar la misma carga. Acá tengo como más material para soportar toda la... Yo tengo que pensar esto como todo un anillo, no toda la vuelta acá. Entonces, tengo más material para soportar esto. Es lógico que me dé que acá abajo tengo menos tensión
¿sí? Porque con el más material soporto el mismo peso. Y acá tengo menos material para soportar. Si esto lo proyectara yo, digamos, en el punto, ¿no? y tuviera eso ahí haciendo arriba, digamos, sería la máxima tensión que podría llegar a soportar. Hay que ver si la soporta el material. Pero ¿se entiende? Igual te lo da ahí la ecuación. ¿Sí? Entonces el punto más crítico sería acá. Si tenés que calcular la membrana, tirarías de acá el ρ, ¿no? Ahí, y harías ahí el análisis. Profe, y tengo una pregunta. En ese caso, te pide el tau máximo. O sea, tau máximo no, te pide según el criterio de von Mises. Cuando calculamos ese sigma, lo dividimos por 2 y ya está, para la respuesta. No, porque sigma, vos ahí metiste 3K, me parece, ¿o no? ¿Por qué por 2? Sí, creo que 3K. No, te están pidiendo von Mises. Y a ver, veamos una cosita más, que lo dijimos medio al pasar y no quedó claro. La otra tensión, la sigma circunferencial, la vamos a sacar de Laplace, ¿no? ¿Y eso qué nos queda? Nos queda sigma circunferencial sobre el ρ circunferencial. Como dijimos que el otro término se me hacía 0, es igual a P sobre espesor, que acá lo estamos llamando como T. ¿No? Y entonces, ¿cuánto vale sigma circunferencial? Profe, tengo una duda ahí. ¿P no es presión? Sí. Y acá no tenemos presión, ¿o sí? O sea, tenemos... No tenemos presión, esto es 0. Entonces, sigma circunferencial es 0. Sí, señor. ¿Está bien? Quiere decir que acá sería lo mismo, digamos, estar soportando ese peso con una membrana que con escarbadientes toda la vuelta, acomodados convenientemente, ¿no? No hay tensión circunferencial. ¿Entiendes? Porque no hay presión. O sea, ¿no importaría el espesor de la membrana? Eso no entendí que dijiste. No, el espesor de la membrana juega acá arriba, así que sí importa, porque te aparece en esta, en la sigma longitudinal. No, acá lo que vos tenés que esto es 0, esta presión es 0, entonces sigma circunferencial es igual a 0. Es como que no tenés tensión de Suncho. La circunferencial es como el cinturón, ¿no? Que uno tiene para agarrar la panza. Entonces, es como que acá no hay presión, entonces la sigma circunferencial es 0. Hasta tanto, ahora, si yo por acá abajo, yo qué sé, le inyecto acá un gas, ¿no? Y esto empieza a generar una presión, bueno, ahí empezaría a actuar esto, pero hasta tanto no le ponga una presión o lo empieza a llenar con un líquido. Claro, está bien. ¿Sí? Y entonces, cuando yo tengo el estado membranal, ¿no? Tengo sigma circunferencial y sigma longitudinal, ¿sí? Pero en realidad existe una tercera tensión, que sería la tensión radial, ¿sí? Que normalmente uno no la desprecia, ¿sí? Por hipótesis. Por hipótesis, el estado membranal es un estado bidimensional. Entonces, la tercera tensión siempre la hacemos 0. ¿Sí? En este caso, yo para ver von Mises, ¿no? Sabemos que por hipótesis, entonces, en membranas la tercera tensión es 0. Una de ellas es 0. En este caso tenemos que la circunferencial también es 0, es decir, que tenemos dos que son igual a 0, y la sigma longitudinal, que como vimos es compresiva. Entonces, si yo esto lo dibujo en
esquema de Moore, ¿no? Donde esto es tau y esto es sigma, voy a tener acá 2 tensiones y acá la sigma longitudinal. Y acá tengo la sigma circunferencial igual a 0, igual a la sigma radial, llamémosla, que es la que nunca aparece, que por hipótesis se hace 0, ¿sí? En realidad, en algunos casos, después por ahí podemos verlo, esta vale, pero vale muy, muy poquito frente a estas otras dos. Entonces, siempre está ahí, al lado de 0, ¿sí? Entonces me quedaría esto, el círculo de von Mises. El círculo de Moore, que es von Mises. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto, está bien. Claro. Y te pedía por von Mises. Bueno, es que en este caso von Mises, ponelo, hace las otras tensiones 0 y vas a ver que te queda la misma tensión. Es decir, es nada. Von Mises no te va a aportar nada. Es que justamente eso no lo termino de entender, porque se me dice, determine cuál es el punto de mayor criticidad dentro de la chapa según el criterio de von Mises. O sea, yo tengo ahí el sigma longitudinal, que es el único, que es el más grande de todos, ¿Sí? y ya está. O sea, Bueno, ¿cómo influye miremos lo von siguiente. Mises en esto? A eso voy. A ver, veamos, dame un minutito. Me tengo que salir de acá, apagar esto y venir acá. Oh, ¿Cómo es esto? Quiero acá borrar todo. Ahí estamos. Ahora sí. Esto estaba, teoría de los estados tensionales límite, por acá arriba, creo, si yo mal no recuerdo. Acá. ¿Dónde estamos? Porque, o sea, en la teoría está que el sigma I, o el sigma de fluencia, o el sigma de von Mises, tiene que ser menor o igual que sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado sobre 2, todo eso a la raíz. Por eso hago esa cuenta y digo, el sigma de von Mises debe estar por debajo de esto y ya está. O sea, que me resumiría al sigma longitudinal al cuadrado, pero con la raíz, o sea, me quería sigma longitudinal sobre 2. ¿No? No, te queda el sigma longitudinal solo. El sigma longitudinal solo, eso es lo que quería ver acá, ¿ves? Esto. Porque vos tendrías, viendo la ecuación 8.2, tenés solo una de estas. Suponemos que sea sigma 3, ¿no? Porque sigma 1 y sigma 2 son igual a 0, ¿no? Entonces, esto te va a quedar. Esto no está, esto no está, esto no está, esa sí está y esa sí está. Entonces, acá te queda sigma 3 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado. 2 sigma 3 al cuadrado. ¿Cierto? Pero eso se me va raíz de 2 de abajo. Raíz con raíz, claro. El 2 con el 2 se va y te queda sigma equivalente es igual a sigma. Cuando tenés una sola, te queda esa sola. ¿Sí? Que de hecho, digamos, uno ve, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el aporte de von Mises? En la 8.3, te da, a partir de un tensor completo, ¿no? Que vos tenés las 9 componentes, o las 6 distintas, digamos, te permite llevar a una única ecuación, a una única tensión equivalente, ¿no? Esta de acá, y vos esa la podés comparar con el ensayo de tracción uniaxial,
No, uno cómo caracteriza el material, la tensión de fluencia, la tensión de rotura, a través del ensayo de tracción uniaxial. Entonces, lo que te permite von Mises es pasar de un estado complejo, un tensor complejo de tensiones, pasar a un único valor que es comparable con el ensayo de caracterización del material. ¿No? Pero bueno, cuando vos estás en un ensayo uniaxial, porque en realidad vos en este caso teníamos solamente una única tensión compresiva, entonces la equivalente es la misma, ¿sí? Y eso se ve claramente acá, ¿no? Perfecto, gracias, profe. Bárbaro. Profe, ¿te puedo consultar un ejercicio? Sí, dale. Es más que nada el 4 y el 5, porque son lo mismo, básicamente. Pero pasa que el 4, el enunciado, no sé, es como que no, parecería como que está mal puesto. Puede ser. Muy probable. Calcular la presión interna necesaria para mantener una carpa inflable esférica construida de un material que pesa, quiere decir esto, 0,5 kilogramos sobre metro cuadrado. Ah, claro. De las sí, no, yo la verdad es que no lo había entendido. Está bien. Y el estado tensional del material en el borde inferior y en el vértice de la cúpula. Bien. Acá, a ver. Déjenme ver una cosita. Volvemos a... Esto es lo que dio hoy Gonzalo. Acá. Fíjense que, digamos, de la sumatoria, acá está la sumatoria esta de fuerzas que yo les decía hoy, ¿sí? Del equilibrio de fuerzas donde yo tengo la presión actuando sobre este diferencial de elemento de membrana. Esto sería, tengo esta membrana con una presión interna y tengo acá este cubito, ¿sí? Este cubito no, elemento de membrana diferencial, ¿sí? Que es este cacho que tengo acá. Entonces, tengo la presión interna y la tensión meridional y tensión circunferencial, estas, ¿sí? Que están, la proyección es contraria, ¿no? Por la concavidad que tiene, ¿no? Entonces, por eso una va para un lado y la otra va para el otro. De ahí surge esto, ¿sí? Entonces, acá yo puedo tener esto sería, acá le puedo restar a esto, yo tengo la presión interna, ¿sí? Y si menos el peso sobre el espesor por el coseno del ángulo. A ver, y esperen, vamos a... Una consulta, profe. Sí. Ahí el profesor, cuando lo dio, le había puesto la membrana. Eso debe estar mal, ¿o no? Más. ¿Cómo? Que el profesor, cuando lo dio, en vez de un menos, le puso un más ahí, con el peso. ¿Adelante de la P acá? No. Ahí cuando vos escribiste, teniendo en cuenta el peso de la membrana. Bueno, a ver, porque eso uno tiene que ver para que quiero ver dónde lo puedo ver. Vos tenés
si considerás un elementito, depende de dónde lo plantees, ¿no? Si vos lo considerás, acá estás considerando este elemento de membrana, a ver, acá. Yo estoy considerando acá, este cacho, ¿no? Entonces, el peso acá va a ir en esta dirección. Entonces, en la ecuación de Laplace, esto va, la presión va para ¿dónde? La presión va para allá, ¿no? Son todas esto que está dibujado acá. Esa es la presión. Entonces, la presión va para allá. El peso, en este sentido, digamos, sería esta la proyección del peso que va a sumar en Laplace. Entonces, va menos en Laplace. ¿Sí? Menos gamma. Ese gamma es el peso por unidad de superficie de membrana. Es un gamma prima, no es, digamos, el peso específico, ¿no? Es peso por unidad de superficie de membrana. Lo que me pesa el metro cuadrado de material de membrana, con el espesor ya definido que me lo venden. ¿Sí? Entonces, por un lado, hay que considerar menos este gamma prima, vamos a llamarlo para no hacer, o gamma asterisco, sobre H por, y acá tengo que, si esto es coseno, esto sería por el seno, ¿no? De este mismo ángulo, de este ángulo. ¿Está bien esto que estoy haciendo? Por el seno. Este phi que tengo acá. No, esto es esto. Este ángulo para mí es el mismo θ que está del otro lado, ¿no? Entonces sería coseno de θ. ¿Sí? Que sería la proyección esta. Esto es lo que le agrego a Laplace, ¿sí? Independientemente de eso, acá, en esta otra ecuación, me va a sumar una fuerza, ¿no? Que, como vemos, la membrana, el peso propio, va a ayudar a que esta tensión sea menor, ¿no? Una pregunta. Sí. Ahí si el ángulo que forma el peso con la normal es menor de 90, ¿iría un más en vez de un menos o no? ¿Para esta ecuación decís vos? No, para la que había. En la otra, en esto, sí. Déjame pensar. A ver. Fíjate, acá es donde más. Sí. Acá tiene que pesar, ¿no? Porque esto está, a ver, ¿es cierto esto? No. Pará. Porque tenemos dos casos límite. Acá. Sí, ahí está bien, el peso es máximo porque forma un ángulo cerca de normal. Porque está así, claro. Entonces va a pesar, porque está contraponiéndose totalmente a la presión. La presión acá va para arriba, el peso de este cachito de membrana va para abajo. Y este ángulo, ¿cuánto sería?
Cero. Coseno de... Claro, que sí que no, claro. Coseno de 0 es 1. Está bien entonces esto. Ahora sí, decime la pregunta que no te... A ver, Acá, ¿qué me decías? ahí escribo, perdón. Eh, Acá, que se forma un ángulo mayor de 90. Si acá el ángulo, por ejemplo, que se formara, haciendo que es otra superficie y otra normal, hacemos que la sí, normal es sí. esta, que es un ángulo menor a 90. Acá sería un más o igual se sigue poniendo un menos. No sé si me explico. Sí, fíjate que esto se está contraponiendo a la dirección de la presión. Claro, Si se contrapone es menos. claro, entonces Acá, siempre es un menos. sí. No sé por qué, No, profesor. hay casos en que no, hay casos en que no. Pero acá sí, digamos. Bien. Vos decís que esto, la curva seguiría así, por ejemplo. No, no, yo digo la normal. La normal está así. A ver, hacemos que en vez de estar así, bueno, la curva sería así, entonces la normal está así. Y el ángulo que Ah, forma con el peso sería menor a 90. vos decís, la curva sería esta de acá y la normal sería esta. La normal, digamos, sería esta que va contra acá, Claro, sí, sí. ¿no? Porque va a ir a morir ahí. Entonces, bueno, en ese caso, el peso va a apuntar para acá abajo y la presión, vos me decís, esto se viene para acá, es decir, que la presión ahora está acá y ahí apuntan los dos en el mismo sentido, es decir, que esto sería un más, sí. Claro. Está bien, tengo que mirar para dónde está la presión y para dónde está el peso. Ahí. ¿Cómo se llama? En Laplace, sí, porque Laplace es la suma en la proyección de la presión, ¿sí? Es siempre radial Laplace. ¿Está bien? Ahora, acá no. Acá tenés que ver si ayuda o va en contra de la sigma meridional. ¿No? Entonces, acá, ¿cómo sería? Sería un término más, que sería el gamma este, de este elementito que vos tenés acá, el gamma por, La superficie. claro, por la superficie de la arandela que habíamos dicho hoy, ¿sí? Esto es como es el peso por unidad de superficie, ¿sí? Es como una tensión. Entonces, yo la tengo que multiplicar para llevar la fuerza por el área donde está actuando, ¿sí? Entonces me quedaría esto de vuelta por el área y después lo proyecto según el caso de vuelta. Pero es lo mismo, es otro término que va a aparecer, que en este caso tendría que contrarrestarse a la presión, ¿no? Porque yo voy a tener que meter más presión para producir más tensión y vencer el peso, porque esto es como que estoy inflando. Es similar al caso ese que preguntaban del ejercicio. ¿Sí? Borro acá. Profe, Sí, ¿en qué página estás del libro? en la 313 del FEOCEO. Gracias. De Che, nada. profe, Sí, te puedo hacer una pregunta de un ejercicio, quiero saber si está bien. dale. Sí, para que voy a, porque ya queda poco tiempo. Cortamos y arranco porque si no se te va a cortar a la mitad. Queda 1 minuto Dale, 30. dale, dale. Un reinicio.
Ahí ya podés compartir. Profe, Sí. antes de que compartas, yo te voy a consultar el 4. Entonces, vos las 3 ecuaciones, porque vos tenés 3 incógnitas, que es la presión y las 2 tensiones. Las 3 ecuaciones que usás, que es sumatoria de fuerzas, la de Laplace, No. y que cuando es un casquete esférico, la meridional es igual a la tangencial. No, lo que tenés que tener en cuenta ahí es, te dicen, a ver cómo decía el enunciado. No, vos usás 2 ecuaciones. Lo que te dice acá, calcular la presión interna necesaria para mantener, ese estábamos, ¿no? En el 4, sí. Sí. Una inflable esférica construida con un material que pesa tanto. Bueno, vos imaginátelo, que primero va a estar toda la carpa esférica esa, es de lona y va a estar abolladita en el piso, ¿no? Entonces vos empezás a darle con un inflador y va a empezar a tomar forma esférica, toda media irregular en principio, ¿sí? Recién en un momento, cuando vos le des determinada presión, que es lo que te están preguntando, ¿no? Va a tener una tensión meridional, ¿sí? Que va a empezar a valer 0, ¿no? Y a medida que vos la sigas inflando, esa tensión va a empezar a crecer hasta que no aguante más y explote eventualmente. Claro, te piden ¿Sí? esa presión tal que la sigma valga 0. Entonces, claro, entonces yo lo que haría es plantear la ecuación, la respecto del eje de simetría, forzá a que sigma meridional sea igual a 0, ¿no? Vos considerala como que la tenés, considerando una presión interna conocida, ¿no? Bien. Y después decís, bueno, sigma meridional es 0 porque justo estoy en el momentito donde empieza a tomar carga. Todavía no, en el instante anterior, ahí, entonces sigma meridional la fuerzo a que sea 0, y que voy a estar venciendo. Con la presión interna voy a estar venciendo el peso nomás de la membrana. Claro. Entonces, ahí tenés la presión inicial, interna, esa que te dicen. Bien, bien. Y nada más tengo tangencial. Sí. Bien, bueno, gracias, profe. Nada. Ahí podés compartir. Ya estás compartiendo. Estaba en otra pantalla. Decime. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, mi duda del ejercicio, bueno, saber si llegué bien al resultado, la verdad desconozco. Creo que hay que calcular la tensión meridional en este ejercicio, que es un casco lleno de agua colgado en un techo. O algo así. Sí, a ver, déjame ver, ¿qué número es esto? ¿El 5? Sí. El 4 que dice. Calcular la presión interna. Sí, porque ahí están mezclados, guarda. Este es el de arriba. Hay 2, 3, por eso. Determinar la tensión paraboloide, revolución lleno de agua, sostenido. Sí, perfecto. Bien. Sí, más allá de la complicación matemática, veamos. Claro, bueno, los términos. Me acabo de dar cuenta que el volumen del agua lo calculé mal, pero bueno, bien. Suponiendo que es el volumen, quería saber si la sumatoria de fuerzas estaba bien. Tenemos, entonces, estoy considerando la densidad del agua por el volumen. Para sumatoria de fuerza ni es eso, ¿cierto? Sí, así es. Bien, ahora decís ahí. El volumen. Sí, andame indica. Estás haciendo ahí a la profundidad H, estás haciendo el análisis. Exactamente. Entonces tenés el volumen 1, que sería todo el casquete de abajo, por la densidad del agua. Así es. Bien. Eso es el peso que va a estar sostenido, bien, ese va menos, como la tensión está para arriba, la pones más. Está bien, tenés sigma meridional por 2pi por x, donde x X será el radio
Claro, o sea, a ver cómo Sí. se puede dibujar con esto. Acá. Es el radio. Claro, o sea, este sería mi X. Sí, señor. Sí, justo hasta la proyección ahí arriba, ¿no? Exactamente. Hasta ahí, bien. Perfecto, sigma, por el espesor, por el coseno de tita, bien. Y menos. Una pausa en el coseno de tita. Sí. El tita vendría a ser el ángulo que forma el sigma meridional con la vertical. Claro. Con esta parte. Sí. Ok, de una. Sí. Sí. Y después, últimamente, este término. Sí, guarda, ese término, ¿qué unidades tiene? A ver, sí, le estaría faltando algo, me parece. Sí, ¿no? Sí. Porque Sí, fíjate el que agua son no se puede dimensiones, debería faltar, me parece. te falta algo que tenga fuerza. Sí. Bueno, la presión que generaría todo ese área de agua, ¿no? Efectivamente. Es la presión del cilindro, que vos ahí lo dibujaste sin querer, me parece, pero es la presión del cilindro de agua que tenés por encima. Ok. Y Eso sería ρGH, ¿no? Porque es la presión hidrostática la densidad del agua por la gravedad, te da el peso específico del agua, por la profundidad H. así quedaría. Así, eso es ρGH. No, falta algo. No, está bien. ρGH es la presión por el área proyectada, claro, que es pi por x cuadrado. Claro, y este H Está bien. que tengo acá, que ya es este Sí. mismo, Sí. yo lo tomé como, bueno, la altura final, que sería 40, creo que eran 40 centímetros, menos ese x cuadrado sobre 10, que es la ecuación de la parábola. Bueno, eso para obtener una ecuación en términos de x, decís vos. Claro, exactamente. Sí, Fue que la te idea. queda bien elegante. Sí, está bien. Bueno. Está bien. Y fíjate una cosita ahí que ya vemos. Sí. Si vos te fueras a, digamos, la profundidad de análisis, ¿no? Si vos estuvieras acá abajo del todo, ¿no? Justo en el punto, ni bien nos acercamos al eje de simetría, ya esto se desvanece porque, digamos, no podemos distinguir entre una tensión longitudinal y la circunferencial, ¿cierto? Entonces es como que nosotros tenemos que llegamos hasta un infinitésimo antes y estaba, digamos, en este cachito, acá no vamos a poder analizar. Claro. Es como que tenemos que... sería válida para todos lados menos ese punto. Claro, porque acá, digamos, acá en el punto ese, ¿cuál es la tensión circunferencial y cuál la longitudinal? Se confunden. ¿Sí? Entonces, estoy en un infinitésimo, ¿no? Yo ahí lo dibujé grande, pero es en un infinitésimo de ese punto, ¿no? Ahí no sé qué es circunferencial y qué es longitudinal. ¿Sí? Un chiquitito antes, entonces acá, a ver, lo dibujo en rojo, digamos, acá, ahí sí podemos analizar, en ese elementito de membrana que tenemos acá, ahí sí. Y si pensamos en eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que este término se nos hace cero, este término, ¿no? Porque no tenemos volumen por debajo. Ok, sí. ¿Sí? Mientras que si nos vamos al otro extremo y nos venimos acá, ¿sí? Este término se nos hace cero porque H se nos hace cero. Claro. Claro, ¿Sí?
Bien. que tengo acá, seguiría con este 40. Y Claro. Bueno, digamos, es como para ver, digamos, a distintos a profundidades, ¿sí? Qué términos aparecen y otros desaparecen en los casos extremos. En un caso medio, te quedan los 3 como vos hiciste. No, nada, eso. No sé si aporta algo, pero como para... más vale que sí. Seguridad, me dio. Y pasando al ejercicio siguiente, que era la cápsula esta que se Sí. infla y había que, a ver, no me recuerdo bien. Para mantener la carpa inflada, hay que calcular Sí. la presión interna, ¿no? Claro. Un material que pesa 0,5 kilogramos por metro cuadrado. Sí. Bueno, también lo mismo, la sumatoria de fuerza quería saber si estaba bien. 2 πr, está bien, 2 πr por el espesor, por el coseno del ángulo, ese ángulo es... Eso también quería preguntarte, me confundía el ángulo. Y el alfa es este. Ok. ¿Cómo lo sacás? No sé, pero... No, yo sí sé que este es, o sea, es la mitad de 120 de este ángulo, Sí. 60. Sí. Sí, por... sí, por alterno, sí. 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 Entonces, esto que está bien, sigma meridional. Después tengo... este va para abajo. Este otro término acá, ¿qué sería? Sería... es el gamma, esto es el peso por unidad el peso de la membrana, por esto acá guarda, esto es todo, es el área del casquete, ¿no? ¿Cuál? Esto guarda, porque fíjate que esto acá fíjate que esto tiene que ser el 2πre, no, está mal, porque esto no es el área proyectada, porque esto es la lona del casquete, entonces vos tenés que calcular área de casquete, ¿no? Vos tenés que decir, compro tanto material para el casquete, y ahí no sé la fórmula del casquete esférico tenés que buscar, el área del casquete esférico. Algo así era. No tengo ni la más remota idea, no. Para mí, O sea, no si es... nosotros proyectaríamos el área de esa membrana, No. todo esto, ¿no? Sí, pero no es la proyección. Lo que vos estás haciendo acá es el área esta de acá o de una arandela, como me dibujás ahí, una arandela así, por ejemplo. Sí. Pero acá no, vos tenés que esta lona, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Y hay que buscar, para un cachito que busco, en YouTube, vamos a Wikipedia, área de un casquete esférico. Casquete esférico Wikipedia, ¿ves? Ahí está. Esto es, acá está. Área del casquete es 2πRH. Ah, mira, bueno, 2πRH. Ahí les... Control C. Sería... a ver si me deja esto pegar. No creo que sea tan bueno. No. Tendría que compartir yo. Déjame un minutito compartir a mí.
y después volvemos acá a esta hoja. Dale. Acá, fíjense, área del casquete es 2pi por R por H, ¿sí? Donde R es esto. Yo lo que quiero sacar es este área que está como en lila, ¿sí? Pero es los metros cuadrados que necesito para construir esto. No el área proyectada, el plato el círculo que está acá abajo, no. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Bien, entonces ahora compartí vos. Entonces, decimos, acá, digamos, este término lo tenés que rever. Es ese que dije que ya no olvidé lo que era. RH. Sí, bueno. RH es el material que vos necesitas para construir tu membrana, ¿no? Los metros cuadrados por el coseno, eso sí está bien, el coseno de eso, porque estás analizando acá. Si vos analizaras acá, ¿no? Vas a sacar, el casquete va a ser este chiquito, ¿no? Te va a cambiar el H, te va a cambiar, ¿no? Sería este H de acá. Si analizaras más arriba, me refiero. ¿Está bien? Claro, yo el análisis lo arranqué a hacer acá, pero no sé, porque... No, pero no sé por qué. No, pero está bien, porque fíjate lo siguiente, vos ahora planteás esto, que está bien, y acá está bien, pi por, y acá sí es el radio al cuadrado, esto está correcto, porque es la proyección de la presión, ¿está bien? Ahora, acá lo que yo le decía al compañero decimos, bueno, ¿yo qué presión necesito antes de que esto empiece a tomar carga? Cuando yo fuerzo a que esta sea 0, a sigma meridional sea 0, entonces todo este término se me desaparece y de acá me queda entonces, puedo despejar la presión. ¿Cómo ¿sí? es que lo querés hacer? Porque es lo que decía. A ver, voy a prender mi cámara. Borro todo, saco esto, acá sí me deja prender mi cámara. Ahí. Es como, imagínate vos que está toda la membrana caída así arrugada en el piso, es una bolsa, ¿no? Y vos empezás a inflar con un inflador y esto empieza a inflarse, ¿sí? Pero está todavía toda como arrugadita esa membrana, ¿sí? Sí. Todavía no tiene tensiones. La presión de aire que vos ejerciste sirvió nada más que para levantar el peso del material, de lo que pesa la membrana, ¿sí? Ahora, cuando esa ya toma la forma esférica, va a llegar un momento que va a pasar de estar así toda arrugadita a empezar a tensarse, ¿sí? Y ahí empieza a actuar la tensión meridional. Ahora, digamos, cuando esa tensión meridional, yo digo, es 0 justo en el instante anterior a... Después le puedo seguir dando presión y se va a inflar, y si le sigo dando va a explotar. Cuando la tensión meridional supere la tensión del material, o la tensión meridional más la circunferencial genere una tensión equivalente que sea igual a la de rotura. ¿Sí? Entonces, por eso es como que yo digo, bueno, fuerzo, porque aparte, básicamente, si no, me quedan dos incógnitas, P y sigma meridional y una sola ecuación. No tengo otra forma. Entonces, la presión mínima que vos necesitas para mantener la forma sería esa, la de que la sigma meridional sea igual a 0. Y de ahí despejo la P. Y después puedo elegir, yo qué sé, otra para que la tensión meridional
qué presión necesito para que la tensión meridional sea 30 megapascales o lo que sea. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué otras dudas? Tengo una última duda que es del ejercicio número 7. Vamos. ¿Cuál es? Sí. Este como que pregunta 2 o 3 cosas, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver qué dice. Una bolsa de elevación neumática para rescate es colocada debajo de una pata de 300 milímetros de diámetro que soporta 3.500 kilos. Si la bolsa fue inflada con 3 kilos por centímetro cuadrado, determina el diámetro de apoyo sobre el piso y la tensión del material en el perímetro de contacto de la pata que forma 60 grados con la vertical. Esos 60 son estos que están ahí dibujados, ¿no? Sí, así es. Bien. A ver, sí, ¿qué duda? Veo como que me hace confundir, porque son bastantes. Me hace confundir igual el sigma meridional. La dirección en la que está orientada y, bueno, si se cancela o no para yo poder hacer sumatoria de fuerzas. Yo lo que hice fue Vos tenés. la presión que se le ejerce con ese peso Sí. por el área. 2pi por R. ¿Ese R cuál es? Perdón. Este creo que es el peso de la membrana. No, este es la... Acá no tenés peso de membrana, tenés la presión interna, entiendo que era. A ver, sí, volvamos al enunciado. Es la presión interna por 2πr, ¿sí? Sí. Y ahí te pide acá, ¿no? En el vértice este. Para que voy a anotar. En el vértice este, ahí te pide, ¿no? Te dice que sale a 60 grados. Entonces, vos tenés esta sigma meridional, que está bien, como vos la dibujaste, tengo esa sigma meridional. El peso va a estar, son 3.500 para abajo, y la presión son esto, donde el R que vos tenés que considerar es este, nada más. Porque vos cortaste tu membrana acá. Ahí. Bueno, mucha flechita. Pero ahí borré una, a ver, esperemos que se borre. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto que vos hiciste acá está correcto. Te falta el sigma meridional, te faltó. Vos decís, tengo menos 3.500 para abajo. Los 3 kilos, que es la presión, por el pi, por el radio al cuadrado, es el área que estás considerando, es solamente el cachito este. ¿Está bien? Para que yo digo pero vos no me ves que señalo yo. Esto. ¿Sí? Por eso el radio es ese que te había marcado. Es decir, sería 15. Porque esto eran 300 milímetros, serían 150 milímetros. El radio este. ¿Está bien? Sí, eso sí te sigue. Bien. Y acá te está faltando a vos la tensión meridional la proyección de la tensión meridional va a ir para arriba, ¿no? Va a ir para allá. Es decir, que va en contra de los 3.500 kilos y va igual que la presión. Entonces, si a esta vos le pusiste más, acá no lo pusiste, pero está implícito, digamos, ese más, yo pongo acá más sigma meridional por 2pi
R, que es el mismo RF. RF dice ahí. Sí, así es. RF. Profe, ¿no sería Por- el otro R? El R sería, ¿no sería 15? ¿No sería el R de No. arriba? No, porque, a ver, déjame pensar, pero no, porque vos acá tenés la sigma meridional, el eje de, el rho acá, ¿dónde estaría? El rho es este que está acá, ¿no? El rho meridional. Ahí. Ah, no, perdón. Esto es rho circunferencial. Sí, no. El rho meridional es este. Está bien, como vos lo habías marcado. Pero bueno, no interesa acá el rho meridional en esta ecuación. Así que sigma 2pi r por e por 2pi r por e por el coseno de 60. Control Z. Acá. Coseno de 60. Sí, entonces de ahí, ¿esto lo ven todos? ¿Esa ecuación? Pero, profe, ese RF no es ¿no es el radio de la parte de abajo? No, ¿por qué decís vos? ¿Por qué te parece que sería el de abajo? No lo escucho, ¿alguien lo escucha? No, yo no lo escucho. Está hablando. Perdón, profe, ahí está. Pero era lo que estaba notando, que ahí puso DF, que imagino que es diámetro. Entonces, el radio sería el de ahí abajo y lo marqué en celeste. Pero no, si ahora estamos haciendo el análisis acá arriba, ahora vamos a tener que hacer eso ahí abajo, pero para contestar otra cosa. ¿Sí? Ahora, digamos, es como que estamos analizando el estado tensional de la membrana acá, en este sector de acá. Acá y acá, básicamente, ¿no? Es todo igual. Es en este cachito de acá. Ahí, en la membrana. ¿Sí? Y ahí, digamos, vos es como que cortás la membrana, la cortás acá, la cortás acá y analizás este cacho de membrana de acá, ¿sí? Un infinitésimo antes, ¿no? Porque estamos ahí justo en el vértice, ¿sí? Yo acá lo dibujé, lo corté acá, pero en realidad sería más ahí, ¿no? Y ahí básicamente el área que vos tenés de la membrana es justo la que está abajo de la pata esta. ¿Se entiende? Por eso este RF es el mismo que este que está acá. O sea, sería. Puede ser. ¿No vendría a ser 15? Sí, 15. Ah, 15, ya está bien, está bien. Pero 15 es esto, ¿no? Acá él lo dibujó 300 en el diámetro, 15 sería la mitad de esto. Claro, Esto. está bien, está bien. 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 Entonces, de ahí sacamos el sigma meridional ahí que nos preguntaban ese, ¿no? Por otro lado, nos preguntaban, a ver, lee que yo no me acuerdo, sé que tiene otro cacho más este. A ver, para que yo lo busco. Para esto acá. Acá. Esto dice, determine. No, acá. Determine el estado tensional del material en el plano de mayor diámetro. ¿Cuál es la tensión del material?
Y el perímetro de contacto con la pata. Acá dice, determine el estado tensional en el plano de mayor diámetro. Bueno, a ver, en el plano de mayor diámetro sería acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? No, Sí, profe. Bien, entonces, tenemos ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué sería? La sigma meridional sería todo esto, nada más que ahora el R que voy a considerar acá, vamos a hacerlo así, así. Esto sería así. Entonces, esto valdría todo lo mismo. Yo tengo el 3500. A ver. No. A ver, para. Sí, está bien. Ahora voy a hacer el análisis considerando, digamos, desde acá, desde el centro, este radio, ¿no? Entonces, a ese radio lo llamo, este es R máximo. Entonces, voy a tener acá todo lo mismo, porque tengo 3 pi por Rm al cuadrado menos 3500 a ver, ¿estamos bien? Sí. Más sigma meridional por 2 pi por R máximo por el espesor por coseno de 0, ¿no? Que vale 1. Porque estoy acá ahora. Bueno, y de acá, ¿qué despejo? ¿Qué era lo que me preguntaban? Ya me olvidé, pero tiene que salir de acá. ese sería el radio que alcanza con el peso, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, porque yo estaba considerando el DF que puse ahí como el radio final que adquiría con el peso. Perdón. Lo que vamos a determinar de ahí es el estado tensional, la sigma meridional, y con esa me voy a la otra ecuación. Ahora sí, decime. Porque me falta todavía determinar el diámetro, el diámetro de apoyo, ¿no? Eso no lo calculamos y creo que lo preguntan en algún lado. Sí, determina el diámetro de apoyo sobre el piso. Sí, son 3 cosas. O sea, entonces, primero el estado tensional en la parte de arriba. El de 60 claro, grados. que sería la ecuación roja. Después calculás el máximo. El máximo, que en realidad es la misma ecuación roja especializada, digamos, considerando RM en F. Esto. Genial. Y esto, no varía ninguna otra cosa. Esto igualado a 0 todo. ¿Sí? Y de ahí saco, en ambos casos, saco el sigma meridional en un punto y el sigma meridional en el otro punto. Con esto me tendré que ir a Laplace y ver, pero en Laplace, digamos, no hay mucha vuelta que darle. ¿Está bien? Y por último me queda determinar esto. Yo sé que, y acá el truco para, digamos, poder definir esto es decir que la sigma, justo en el instante, ¿no?, que se despega esto, la sigma meridional va a tener proyección 0. ¿Sí? Entonces, es cuando este término es
plantear de vuelta la misma ecuación, nada más con un radio incógnita, que este R ya no va a ser ni RF ni RM, sino va a ser un R', ¿no? Y forzar a que la sigma meridional sea igual a 0. ¿A qué se debe que sea en ese lugar? Y porque no tiene proyección sobre el eje de la Y. Es esta situación que estoy dibujando acá arriba. Bien, perfecto. Estaba anotando por eso. Y yo acá estoy haciendo la proyección sobre el eje de la Y, ¿no? Entonces, ¿eso qué me va a dar? Fíjate que me va a dar que con esta presión, ¿qué radio me cubre esto para contrarrestar estos 3.500 kilos? Si vos quisieras, con la membrana acá, ¿sí? Y decir, tengo una membrana esférica y ahora los 3.500 kilos los pongo desde acá abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Va a ser la reacción de estos 3.500 kilos. Yo tengo 3.500 kilos, la reacción son 3.500 kilos desde la tierra hasta la membrana, ¿no? Entonces, ¿qué es en definitiva lo que te queda esto? Esa sola ecuación, no con un RM, sino con el R', ese que dijimos. Y este radio prima es lo que te va a dar la superficie de apoyo, es este radio de acá, ¿no? Ese es el radio prima. ¿Se entiende? Sí, súper entendido. Macanudo, me alegro. Bueno, muchísimas gracias. Esas eran mis dudas. Bueno, nos vemos, ya estamos... Tiempo cumplido. Nos vemos la próxima clase y yo charlo con la cátedra al respecto de la fecha del examen. Y lo publicamos o lo charlamos la próxima clase. Dale, gracias, Hernán. Nos vemos, Hernán. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo. Nada, hasta luego.